Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los rockearteros que siguen este ciclo 2024 de entrevistas Rockeartes, ciclo que estamos sacando justamente desde Rockearte Radio, de la mano de Ale Barrere y Sandra Luca, en el cual estamos pasando por distintos artistas, tanto de la escena nacional como internacional, y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Alguien que desde hace mucho está empujando y milita no solamente desde lo musical, sino desde lo social también. Así que démosles la bienvenida a Diego Abrego, de ¿Cómo Exos. andás, capo? ¿Todo bien? Acá Diego Abrego de la banda Exocet. Bueno, contémosle un poco a la gente de la intimidad de este inicio, ¿no? Luchando con Bueno, la tecnología que nos ponen. luchando ¿Eh? con la tecnología y por ahí se Sí, nombró un poquito los servicios que no nos dejan ser tan libres por como supuesto, siempre están. Por eso yo siempre arranco las entrevistas diciendo mi número de documento, 23.974.770, que no es nada más que un número, que te asignan no es nada más que un número. arbitrariamente, no se entiende por qué. Si investigas uno después empieza a entender el porqué, tanto del Sí, documento como de la partida de nacimiento, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Yo estoy buscando un ángulo porque veo que se ven las fisuras del techo, de la pared, Ahí pero bueno, estamos. esta es la realidad, esta es la realidad. Che, querido, bueno, quería un poco repasar cómo vos o ustedes empiezan a hacer fuerza por el movimiento Nunca Más. Bueno, Organización Nunca Más es un colectivo de músicos y artistas y trabajadores de distintos rubros con afinidad a la música heavy metal, ¿no? Sí, Y consecuentemente con eso, el grupo de gente que se junta entiende que el heavy metal no solo es música, sino que también lleva consigo ciertos valores, ciertas ideas, y, y que la forma que nosotros vemos el metal en esta región del mundo, en el sur de nuestra pobre América, nuestro metal es metal sudaca, cabeza, como dije el otro día en el Nunca Más, cuando tocamos con Exos, nosotros hacemos un metal que tiene olor a goma quemada, a tortilla a la parrilla, olor a guiso, olor a pobre, olor a humedad, ¿tá? Y esa es la forma del metal que hacemos. Y está bien, todos nos creíamos escuchando el metal occidental blanco, que ahora le puedo aplicar esa definición con los años, con la experiencia, con instruirse. El conocimiento es un arma, ¿viste? Así que justo dimos un montón de personas que creemos que eso es el metal, que es una filosofía de vida, que dentro de la cultura rock es quizás la expresión más radicalizada de la cultura rock, ideológicamente, ¿no? El heavy metal, ¿cómo lo hacemos acá? Bueno, a ese preámbulo va que coincidimos y decidimos hacer, luego de una marcha de un 24 de marzo del 2006, nos dimos cuenta que varios andábamos marchando en diferentes agrupaciones, organizaciones militantes, y muchos que no también, que no tenían un lugar de pertenencia, y eso fue lo motorizador, porque yo siempre tuve militancia desde los 13 años. bien. Y dijimos, bueno, hay que hacer en Plaza Congreso un festival de bandas del under, ahí empieza en el under, en la emergencia, En la ¿no? Porque es emergencia. lo emergente. Y bueno, así empieza un 2007, con unos equipitos en la glorieta de la Plaza de los Dos Congresos, para los que nos conocen Sí. o no son de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, en Callao y Rivadavia, hay dos plazoletas gigantes,
Una tiene un monumento enorme que hoy está enrejado, que es una belleza y es una lástima que no podamos tener una visión completa de él. Porque Hay dos tienen miedo que se glorietas. escape. Sí, sí, en realidad tendrían que estar ellos adentro de la reja y nosotros poder visitar el Congreso y llevar el mandato popular a donde tiene que estar. Por eso les molesta que haya una cartonera de diputada. Bueno, no me quiero ir por las ramas, ¿viste? Yo empiezo los tiros, No, negro, ¿no? vos dale, vos dale, vos dale, vos dale. Bueno, y así empezamos. En esta glorieta hay una glorieta, tiene un nombre de estilo, no me sale ahora. Son unas glorietas muy pintorescas Sí, que usamos de escenario natural. Y esa primera vez habrá habido unas 40 personas con toda la furia y era un éxito rotundo. claro. Y en la edición del domingo, 17 años después de Estuvo eso, explotado. yo creo que estuvimos cerca de las más de 15.000 y un poco menos de 20, Sí, que creo que fue construido a base de esfuerzo, de constancia y sobre todo de coherencia, de ser consecuente con esta idea. Empezó por Memoria, Verdad y Justicia, fue avanzando durante los años, la modalidad era una forma de cooperativa, participaban 8 bandas y pedíamos un presupuesto de sonido. Las primeras veces lo armamos con lo que teníamos, fuimos avanzando y dijimos, bueno, sí, esta sí. es la modalidad, todas las bandas ponían Claro, para cubrir ese estaba sonido. una vaquita, exactamente, se cubría la técnica. Y la labor nuestra, que no es poca cosa, era ganar la plaza, Claro. con antecedentes previos a eso, ¿no? Vamos a contextualizar todo. Tenemos tiempo, ¿no, monstruo? Dale, 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 tenemos tiempo. Olvídate. Bueno. Eh, Luego de la tragedia de Cromañón, Sí, de la desidia estatal y, y las ambiciones humanas, esas que están ahí en lo más oscuro, lo más recóndito de la conciencia, provocó que el circuito under que estaba en ese momento fuera totalmente desmantelado en una especie de cacería de brujas, en la que lo que hizo el Estado de la ciudad fue acusar al otro, hacer como el tero, poner el huevo y pegar el grito en otro lado. sí, la culpa la tiene aquel, nunca Claro, nosotros. no. Y eso generó que, bueno, se cerrara el circuito. Nosotros, a Exocet en particular, eh, nos afectó muchísimo porque en un momento teníamos el dinero para grabar un disco o para comprar un pequeño sonido para salir de gira por el Gran Buenos Aires. Modesto, ¿no? Para caer en un barcito de Moreno. La democracia tiene estas cosas. Eh, hicimos una votación interna y yo voté porque grabáramos el disco. Y la mayoría eligió comprar el sonido, que estaba buenísimo también. Claro. Pero nos lo metimos en el fondo Sí. de nuestros deseos, porque no pudimos usarlo. Todas las fechas que teníamos armadas, ya una gira hermosa, no lo pudimos usar. No, Y no, fue el momento que no había permisos, se cerró básicamente. todo, se Se cerró cerró todo. todo y si conseguías un permiso, había unas normas gigantes que había que Bueno, cumplir, que básicamente en ese ahí, momento era imposible para cualquier boliche, digamos, ¿no? exacto, exacto. Ahí diste en el clavo. Eh, Esa imposibilidad de seguir en ese circuito que habíamos construido con muchos años de pelearla, nos lleva a plantearnos ocupar el espacio público, ¿no? A ir a las plazas, a los parques, y bueno, se genera ahí toda una movida Discúlpame, que sí. ¿siempre pensando en Capital Federal o también en el conurbano? No, lo hemos hecho en varios lugares. Eh,
Pero Capital Federal tiene ese gustito a no podés. ¿Eh? Y, y se hizo como movimiento metalero y asambleas rock, que era un apéndice de asambleas del pueblo. Estoy hablando del año 2000, sí, 2004, ese mismo año, 2005 ya. Eh, un homenaje a Osvaldo Civil, el guitarrista eh, que ya no está con nosotros, fundador de la guitarra heavy metal y del thrash metal, porque la influencia de Osvaldo Civil, el guitarrista de B8, llegó a todo el mundo. Eh, en varios homenajes que hicimos, en uno a mí me hace una contravención por usurpación del espacio público. Ujú. Eso deriva en un juicio, de ese juicio yo salgo condenado, un proceso bastante interesante porque a mí me acusaban en ese momento de no tener permiso, y yo planteaba que no se pide permiso en un espacio público. Claro. Lo que querían conmigo era sentar un precedente de que había usurpado, no lo pudieron probar, me ofrecen un arreglo, hacerle algo a Cáritas, darle plata, le dije, dame sonido, dame esto y te junto alimento otra vez. Bueno, no, fuimos a juicio, no probaron que lo hacía, pero me condenaron por otra cosa, y eso a mí me dejó en modo, eh, hay que seguir copando los espacios públicos. Vamos por los espacios públicos, exactamente. Sí. Y bueno, surgió, cuando empezamos a hablar de esto, dije, espacio público, Plaza Congreso, 24 de marzo. 24 de marzo es nuestro. Y ahí empezó. Esa fue fue por la necesidad de buscar un lugar. Y, y por no amoldarnos a lo que ellos te quieren imponer. La cultura es una herramienta de transformación y hay que regarla de a poquito. Y eso fue Bueno, lo que nos llevó y nos sostuvo durante 17 años, hasta que hace 3 años estaba muy complicado ya para hacer la forma esta de cooperativa, porque ya la verdad que el sonido despegó mucho del salario, ¿entendés? sí, Y no sí. podíamos, no nos daba la cara para ir a decirle a los colegas, che, muchachos, hay que poner 45 lucas, hace 3 años. Hace 3 años, claro. Y bueno, ya empecé a golpear puertas, ¿viste? Dije, bueno, a ver qué consigo. Eh, por ahí le daban Tecnópolis a un random de estos de ahora. No voy a nombrar a nadie porque sabemos que Ah, la cultura oficial está digitada. No tienen la culpa el que va ahí. Y no, pero de yo tan, soy de los que considera que son partícipes. No es sí, sí, culpable, bueno, pero es ¿eh? partícipe. No es Sí, sí, culpable, sí. pero es partícipe. ¿Y pero dónde queda eso de la culpa no del chancho? Ah, bueno, pero en un pueblo con tan poca memoria, ¿no es cierto? Sí, no, es una Pobre los cosa. chanchos. Sí, sí, siempre con los chanchos y con los perros. Eh, bueno, esta búsqueda fue totalmente, eh, ¿cómo decirle? Estéril. Estéril porque nada, fui a ver gente, diputados, legisladores de la ciudad, gente piola del campo popular, y no hay dinero, ya lo decían ellos, no hay plata, decían. Y entre eso aparece la gente del Sindicato Argentino de Músicos, su nueva conducción, que asume en 2022, el Máquina Levicoy, un referente de Ushuaia, de Tierra del Fuego, bajista de la orquesta municipal, pero quien había sido el creador de la primera banda de metal en aquellos lugares, en el sur de nuestro bello país. Y entendiendo que nosotros tenemos un pensamiento clasista, ¿no? De clase. El loco nos ofreció ayudarnos y obviamente uno desconfía, más cuando uno viene, yo al menos vengo de una militancia izquierdista y política, ¿no? De la militancia tradicional, de la política tradicional, pero izquierdista. Nunca había estado en lo gremial,
siempre con esa sospecha de que los sindicatos burócratas son todos carcas, que no está muy lejos de la realidad. Y no. ¿Eh? Así que desconfié y le dije, pero ¿qué querés a cambio? Y me dijo, no, quiero ayudar con el festival. Nobleza obliga, me dijo, buscate 3 presupuestos, lo busqué. Me dijo, no me olvido más, porque era un día que estaba acá en mis cavilaciones en casa, a ver qué me decía, y me llama y me dice, dale, loco, pediste tal presupuesto. Y yo lloré ese día, lloré porque nosotros veníamos como unos parias, éramos un grupo de una patrulla loca que intentaba llevar adelante y ya venía creciendo, ya era, hace 13 años llevábamos No, hace un par 13 de, años ya estaba la movida, claro. claro, pero ya nosotros en el 2021 ya llevaba, después de la pandemia, ya llevábamos miles, un par de miles. Y bueno, ese 2022, yo creo que hubo alrededor de 6.000 personas, 8.000 personas. Un día lluvioso. El 2023 ya hubo 10 lucas, 12 lucas, y bueno, lo del domingo fue demasiado, pero también fue demasiado por el contexto, ¿no? En el que estamos. En el peor año de la historia de la política moderna argentina, eh, nosotros nos erigimos como un festival que ya trasciende todo, porque hubo un festival con una estructura súper profesional. En estos años fuimos creciendo de la mano del sindicato, acompañándonos los dos, y, y la convocatoria fue enorme, y la grilla de bandas también hizo que eso fuera Impresionante, así. impresionante. Porque hay una lógica, ¿no? Siempre hubo bandas under. Bandas under empezaron a participar, qué sé yo, bandas como Serpentor, Bandera de Niebla, bueno, un montón de bandas, nosotros mismos, Exocet, Velocidad 22, y, y bueno, eso fue haciendo que crezca. ¿Y qué pasa? Si querés decirme, y vamos para otro lado, pero te termino Continúa, me de interesa. redondear la idea. Ahora con este salto cualitativo, eh, no sé si estuviste vos el domingo o te comentaron No, algo. no pude estar, pero No estuve importa, en vas a la estar en el radio. próximo. Sí, sí, sí. En el Ahora, anterior ahora sí vas a tener estuve. más ganas. Hubo un sonido realmente que es raro encontrar en un festival, un sonido tan profesional, que se escuche tan bien, la puesta en escena con una pantalla espectacular, y, y las bandas y el mensaje, y en el peor momento del país, opinión personal y del colectivo también, eh, tuvimos la mejor puesta en escena, como si fuera la contrapartida a todo lo mal que está, que tiene cierta lógica también, ¿viste? Porque el metal, como explicaba, como lo hacemos nosotros, cuanto peor, mejor para nosotros, porque más creamos, más nos movemos, porque eso nos motoriza, somos pura lucha, somos Bueno, de lucha. hecho, si hay un movimiento que siempre ha sido contestatario, más allá quizás del punk, por llamarlo de Sí, alguna manera, en aquellas viejas épocas de los 70 y 80, siempre ha sido el heavy metal. Y justamente en Argentina, yo creo que es el movimiento más contestatario que hay. Y evidentemente, cuando las papas queman, están saliendo este tipo de cosas que hacen que, bueno, escúchennos, creo que es el mensaje. Estamos acá y estamos sí, diciendo esto. sí, 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 sí. Y también nos da porque lo venimos diciendo siempre, ¿no? Es que eh, a mí no me pueden ni a nosotros. Voy a tratar de hacerlo personal, pero también salvando a mis compañeros de organización Nunca Más, Ok, que, que yo igual, ahí no todos pensamos lo mismo, no todos venimos del mismo lugar, sí somos todos del campo popular, pero no todos piensan como yo, así que no me quiero tomar atribuciones
que no corresponden, más cuando estoy haciendo lineamientos ideológicos, más personales, ¿viste? Pero sí coincidimos que es un colectivo político, cultural, anticapitalista y antirrepresivo. Esas son nuestra columna vertebral. Después hay compañeros que son peronistas, compañeros que son anarquistas, Y bueno, comunistas, pero como diría el general, somos todos compañeros. somos ¿Eh? compañeros. Qué linda frase. Sí, sí, sí. Él decía, los hay heterodoxos, los hay ortodoxos, pero somos todos compañeros, un viejo turro, un bicho bárbaro, un bicho bárbaro. Che, escúchame, y ahora que vienen un poco así, bastante más organizados, Ujú. ¿encuentran las trabas que había antes como para conseguir el permiso? Esto que hablabas de, fuimos a tomar en los espacios públicos, qué sé yo. Volvamos a- eh, la cosa sigue como empezó y no quiero dar más información que esa. Ok, perfecto, perfecto, se entendió. Ese es eso es lo que tiene, ese es el hecho político está consumado ahí. Mira, yo pasé, el crecimiento de este festival hace que uno cada vez tenga más responsabilidades, más cuidados, y Claramente. este contexto, eh, mucho más, ¿no? Porque vos decís, ¿qué hago? ¿Vamos? ¿No vamos? Fueron a defender el cine Gomón, compañeros de la industria audiovisual, y los reprimieron, estos Sí. cobardes, que no quieren ni a la madre, ¿tá? Y son pobres como nosotros. Eso es Eh, lo terrible de esto. la cobardía política está inmensa, Y inmensa. por eso quiero resaltar que no es de ahora, porque a mí no me puede correr por izquierda. A eso quería ir cuando empecé, salvé a los compañeros de la Ah, ok. organización, porque yo fui crítico de todos los gobiernos, de todos los gobiernos. A mí cuando más me reprimieron fue en la década ganada, porque fueron mis años de militancia más expuestos en asambleas del pueblo. Y, y después el gobierno del gato, de Mauricio, del titiritero, hojaldre, ¿eh? El titiritero, ¿cómo lo subestimamos al loco ese, ¿no? Bueno, Sí. ahí estuve en la calle y con Cristina también, obvio, con todos, con Alberto. Por eso ahora a mí me dicen, hablas ahora, estuviste 4 años callado. ¿Qué estuve callado? Vos estuviste callado. Es más, ellos nos llamaron a callarnos. No le hagamos Claro, el juego a la derecha, claro, no, ¿está? que abrís la brecha, que tenés cuidado con lo que Hay decís. que venir con una pala a abrir la mano para enterrarlos a todos. Porque lo que vino es terrible, es la peste, la muerte. ¿Entendés? Lo que vino es terrible, la gente la está pasando mal, la va a pasar peor y no vislumbro nada bueno. ¿Y, ¿Está? y qué opinas ahora de la fuerza que está teniendo, centrándonos en el nunca más, con todo este tipo de Sí, movimientos? sí. Eh, ¿Qué opinas de la fuerza que está teniendo? ¿Qué tan, qué tanto a vos te parece que está llegando a la gente o al pueblo y el pueblo entiende esto? ¿O crees que verdaderamente llega el mensaje y es un pueblo que fue perdiendo la memoria y que se termina descontextualizando un nunca más que tiene unos orígenes muy, muy graves, por poner una palabra suave, ¿no? Ujú, sí. Bueno, lo hago desde el festival, ¿no? Sí, El Nunca Más empieza con un reclamo de memoria, verdad y justicia. claro. Totalmente acertado y aún hoy, y más hoy, más importante que nunca. Pero en todos estos años se fue abriendo esa consigna, ¿no? En esta crítica que te decía que no me puede venir a correr, porque nosotros todos los años sacamos un documento consensuado por todos, donde tenemos definiciones políticas. Y, y el nunca más está extendido a los desaparecidos en democracia, a la trata de blancas,
al narcotráfico, al extractivismo, a la conurbanización. ¿Qué es la conurbanización? Conurbanización es un proceso que se dio durante el kirchnerismo, que fue la de acumular a cuanto más pobres en las periferias del centro productivo, mejor para ellos, ¿viste? Y hubo una connivencia entre los aparatos punteros políticos con los punteros narcos, que generó un caldo de cultivo bastante preocupante. Totalmente. Y la desculturización, la cultura barata, profundiza eso. La ignorancia de las masas es su mejor rédito. La carrera por la zapatilla 0 km, la llanta, La llanta ¿viste? vieja, La llanta. gato. Y el deseo del iPhone, que tiene la milipili, como le dicen ahora, ¿no? Provoca todo eso y nosotros siempre fuimos críticos. Y entiendo que ahora esto es una olla de presión, porque acostumbraron tanto a la gente a estar en esta calecita sin sortija, que están persiguiendo un deseo que no es un deseo que representativo de clase, hay una contradicción de clase. Y ellos te lo muestran y la gente sigue. Cuando ellos te dicen que vos no podés tener ese celular, no podés tener esa zapatilla, porque dentro de su mundo, de su sistema capitalista ideal, vos sos nada más que un engranaje para producir, y si no servís para producir, no servís para nada, y así sucesivamente, Bueno, ¿viste? Pero la gente se va a cansar. tiene que ver mucho con esta gran colonización y la destrucción sistemática tanto de la cultura como de la historia nuestra, ¿no es cierto? Exactamente. Hace un ratito cuando nombrabas lo del conurbano, Uh-huh. no me parece un dato menor, me parece totalmente exacto, porque nos guste o no, es otro tipo de colonización, colonizando con la ignorancia, con el que hace vieja, con la falta de cultura. Es que eso es producto de esa deformación. Exactamente. Y con el manejo, obviamente, de la información por parte de los Exacto. medios hegemónicos, ¿no es cierto? Y Sí, obviamente sí. después te cae en la bajada de línea que dan los colegios y no El sé. que maneja los medios maneja todo, corta el bacalao, Exactamente, ¿viste? Y exactamente. esos medios forman parte de un conglomerado financiero, de un grupo que pertenece a otra cosa, que después pertenece a algo más grande, que es el poder que opera globalmente, ¿no? Los gobiernos son nada más que intermediarios entre ellos y nosotros. Intermediarios mal, ¿no? Para cada región del mundo hay una receta. A todos los pueblos los están oprimiendo con diversas formas. Y bueno, nosotros estamos siendo tristemente un ensayo de lo que ellos quieren para el mundo en su totalidad, ¿no? Esta expresión radicalizada del neoliberalismo, eh, antihumano, no es inhumano. No, Inhumano es comer mierda, ¿tá? Inhumano es comer mierda. Es antihumano, ellos están en contra de las personas, porque como digo, son la muerte, y los que reivindicamos la memoria de los 30.000 desaparecidos, combatientes, compañeros, simpatizantes, como le dije a Ale en una entrevista, vos nunca más, hermanos, hermanas, hijos, hijas de alguien. Nosotros al conmemorar eso y celebrar su muerte en nombre de un mundo mejor, somos la vida, por eso ellos son la muerte, ¿viste? qué linda. Y el nunca más es eso, y nosotros tenemos una interna dentro del metal. Yo concibo el heavy metal de nuestro país como un movimiento metálico,
y en mi mundo ideal tiene estos valores de solidaridad, unión y libertad, la libertad verdadera, no la libertad de tener esclavos. Y bueno, eso, mandale porque yo arranco, ¿viste? Y, Te emocionas. sí, sí. Que son temas que está bueno cuando se pueden hablar, ¿viste? Por lo menos Bueno, yo trato de hablarlo desde ahí y el Nunca Más acá representa tenés todo un eso. micrófono para expresarlo, ¿eh? Libre, Sí, sí, libre albedrío en eso. calculo que Ale habrá visto que de esto podía sacar algo más que esa entrevista que hicimos ahí y si me pasó con vos porque debe entender que iba a funcionar esto, ¿viste? Eh, Nos conocemos bastante con Ale y nos entendemos bastante, así Está muy que bien, está muy bien. justamente Pero por bueno, eso nada. venía un poco esto. Sí, escúchame, viendo cómo está el tablero planteado, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿cómo pensás que va a evolucionar el Nunca más allá de ser un festival, de, de abogar por la memoria? Pero, ¿cómo puede llegar a evolucionar esto? ¿Vos creés que se puede empezar a penetrar las capas de más jóvenes que nosotros? Porque Bueno, nosotros ya tenemos una edad que si bien obviamente no somos viejos, pero venimos en esta lucha hace tantos años y vemos, por ejemplo, con el ejemplo del conurbano, que ahí sí hay una, si querés llamarlo, una línea divisoria, la cual está mm, muy difícil permear cuando se trata de que entiendan conceptos y que entiendan un poco de la historia de lo que pasó acá en el país. ajá. Bueno, es todo un tema, ¿viste? Sí, Esa frase te mata. Esa frase la tiran cuando todo un están tema. pensando que van a decir. Eh, Bueno, nosotros podemos en el... podemos a través de, te la reduzco un poco, podemos a través de un movimiento como el Nunca Más permear a generaciones más Sí, jóvenes. sí, 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 quedó perfecto, no, no, había entendido, claro, lo que pasa es que tengo que hilvanar con lo último que estaba hablando, que era, nosotros tenemos una interna dentro del heavy metal nacional, del movimiento metalero, que, que hizo que desde hace muchos años la voz colectiva que representaba esos valores se haya perdido, y que hubiera dentro de nuestro espacio, entre los referentes y las bandas del mainstream, eh, un ida y vuelta constante de diferencias, de desunión, de desamores, de negocios mal terminados, que hizo que la grieta estuviera dentro del movimiento Y sí, y con la influencia del Ricardo Iorio de la última época, muchos de los pibes se confundieron y se han vuelto de derecha, porque digamos las cosas como son. claro. Y, y creo que la masividad del Nunca Más, del domingo, eh, y, y lo convincente que fue esa demostración, es como que la cosa está volviendo un poquito a encauzarse. Bien. Que la voz colectiva de repente se escuchó así como al pasar, ¿viste? Sí, 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 sí. Ahora y eso hay que laburar con eso. Eh, tocó Orcas, a Bernal, a Gaines, eh, Exocet, Lesa Humanidad, todas bandas que de menor a mayor tienen su nombre. La máxima fue Orcas. Hagamos un paralelo hasta Los Densos, que es una banda que tiene un año. ¿Qué hizo el festival Nunca Más? Aparte de lo político, es un mensaje para adentro que fue igualar a todos. Nos igualó. ¿Por qué? Porque todos usamos el mismo backline, un backline profesional que nos donó una empresa de backline que nos viene donando en estos 3 últimos Nunca Más. Y, y el acuerdo fue, muchachos, les ponemos todo, todos tocamos con lo mismo. Acá Con no lo hay mismo. lugar para vedetismos y, y no es un festival comercial, es un festival testimonial, es un acto político en su esencia,
Así que eso, todo lo demás tiene que quedar de lado. Lo importante es eso. Ese escenario está heavy, pesado, porque carga con la historia que nosotros estamos invocando. Carga con la presencia de todos los compañeros que no están. Eso hay que tomárselo de esa forma. Y fue impresionante porque este fue el año que los músicos más se expresaron desde el micrófono, e inclusive las bandas más convocantes, se la rejugaron, se la rejugaron. Y en la gente quedó eso de que, loco, como decía B8, es el momento de luchar. Es el momento de luchar. ¿Eh? Totalmente. Así que yo creo que si nosotros logramos fortalecernos nuevamente y ser un movimiento cultural sólido, con las ideas renovadas, claras, y con un destino de cambio social, de la búsqueda del cambio social, tenemos que lograrlo. Penetrar esas capas que vos decís, ¿no? Porque antes en los 80, 90, vos ibas a un barrio de emergencia, como le decía en esos años, a una villa, y, y siempre había un tocadisco donde estaban pasando Creedence, los Rolling Stones, AC/DC, un grupo de gente asando unas carnes y tomando un vino con, no sé, con Seven Up. Claro, con Seven Up. Vino ¿Viste? con naranja con Seven Up, totalmente. Y sonaba el rock and roll y siempre había un heavy. Siempre había un heavy que se llamaba Ramón Carrizo, era hijo de una familia tucumana que había emigrado de su provincia a la ciudad capital de Buenos Aires a buscar un destino, porque las provincias se cagaban de hambre. Y esa familia tuvo un pibe que se crió en la villa y un día escuchó B8, Hermética y dejó de llamarse Ramón Carrizo para pasar a llamarse el Heavy. En todos lados había un Heavy. En las torres, yo soy de acá de Avellaneda, en las torres del Doque, en la torre 4, había uno que le decían el Heavy, no tenía nombre. ¿Y qué era eso? Eso era identidad, presencia. En los 90, los recreos de los secundarios, había 100 alumnos y 20 eran punkies, heavies, dark. Claro. ¿Eh? Sí, Era un sí. movimiento impresionante, una democracia joven, la reacción al quilombo en la familia, al principio es lo que te hace agarrarte de eso, sentirte par con otro. Todo eso se perdió, pero no fue culpa de nadie, sino que el desarrollo social, cultural fue para otro lado y nosotros no supimos representar, seguir pasándonos la posta. El metal acá era cíclico, fines de los 80, 83, lindo todo, 84, 85 se cae, 88 vuelve, 89 con Hermética se hace masivo, hasta el 94 después cae y así, y en un momento quedó en una meseta. Y fue justamente en esa meseta cuando se aprovecha culturalmente hacer la penetración de la cumbia villera y empezar Bueno, a exacerbar esos estereotipos, los cuales hoy por hoy sí, estamos sufriendo, ¿no es cierto? Vos sí, sí, igual. recordá que todas las épocas, todas las décadas han tenido su estilo de música. Y vos fijate que hace 20 años nos clavaron el reggaetón a rajatabla. Es una Es exponencial. la invasión Mara, decía Ricardo, la La invasión invasión Mara. Mara. Bueno, Cuánta razón, Ricardo. y sí, a veces sí, la última época lamentablemente te tiraba de esas, pero después decía cosas horribles. Pero bueno, de los muertos se habla bien o no se habla. Lo decía Ricardo también. Lo decía él, te iba a decir eso. Lo decía él también. Fue todo, ¿viste? Yo con el tema, creo que el arco de los años a la cumbia villera, eh, creo que le quitó hasta cierta responsabilidad, porque lo que vino después fue más deformado todavía.
La Sí, cumbia villera se les obvio. volvió también, se les volvió peligrosa, porque empezó con Pablito Lescano en San Fernando, y Pablito era fanático de 2 minutos, ¿viste? El punk que hacía 2 minutos, la letra de la lírica del Mosca, eh, iba Hermoso mucho con el comentario. tema Villa, con el barrio, con Valentina Alsina, y creo que Pablito fue muy inteligente de poder llevar eso a una cumbia que musicalmente él también impuso esa característica, ese tecladito que odiamos. Claro. Llegamos a odiarlo, pero bueno. Pero nosotros de pibe odiábamos a todos. Yo odiaba a Kurt Cobain, por ejemplo, un pelotudo. ¿Eh? Y después de grande dije, qué boludo. Pero bueno, la ortodoxia adolescente tenía esas cosas, ¿no? Claro. Eh, yo hoy, por ejemplo, no escucho heavy metal. ¿Y qué escuchás? Contanos. Y a mí me gusta el polaco Goyeneche, a mí me gusta Rivero, me gusta Larralde, Cafrune, Qué lindo. Serrat. Serrat escucho. Lo que más escucho, que lo escucho todas las noches, es Pink Floyd, por ejemplo. Pink Floyd es la banda de sonido de mi vida. El metal es mi identidad. Qué lindo. Qué lindo. Eh, El por metal eso es. te decía lo de los nombres. Eso es lo que nosotros perdimos con el paso de los años. La identidad, la voz colectiva, eh, pero el heavy metal es mi vehículo de expresión. ¿Sabes? Yo toco el metal y lo amo amo lo que suena mi banda. ¿Viste? No sé si me va contra banda, sí, puedo apreciar cuando las bandas son buenas, pero no iría a ver un recital de ninguna banda porque estoy en el rol de ser el metal, ser metal. ¿Sabes? Yo soy cuando fui el domingo, para que se entienda la idea, fui el domingo cuando estuve arriba del escenario, después bajó este pobre esclavo de este mundo, ¿viste? El otro día le decía a la gente, ¿viste? Los miraba y le decía, veo un ejército de esclavos. Veo un Yo soy muy ejército. picante ahí en Vigo, ¿viste? Les bajo, los interpelo. Así que la desculturalización se agravó, ¿viste? Por eso quiero salvar un poco la parte de la cumbia villera. Todo lo que lo siguió es horrible, es el desprecio hacia la mujer, ¿no? A la vida. Pero bueno, A la hay que familia. luchar con eso. ¿Eh? A la familia hoy por hoy. Todos los cañones Sí, sí, claro, claro. nucleares. A la familia. No tengas una familia. No procrees hijos. Sí, bueno, eso hay que tener cuidado ahí, porque también está la libertad de decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, ¿no? Ellas tienen esa libertad de hacerlo. Lo que más me preocupa a mí es que te llevan a una carrera loca por el capital que no tiene ningún sentido, que no puedan distinguir que el intento de asesinato de una presidenta, ese tipo de violencia, es la misma violencia que mata a un chabón que lo chorean en un barrio para robarle la zapatilla. Es la misma violencia, es el anhelo de tener algo que no pueden tener de otra forma, ¿viste? Y todo eso tiene un nombre que es el capital, es el nombre del capital. Cuando hablamos de la conurbanización y del narco, ¿cuál es el primer aparato represivo del Estado en los barrios? ¿Se preguntan cuál es el aparato represivo del Estado? El primero, A ver. los soldados de los tranzas, el rata, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora. El El rastrero, claro. rastrero, el tranza. El soldadito Hasta ahí adelante a llevar la el bolsita. soldadito de tranza, ¿viste? Ese te mata. Te mata en nombre del Estado, porque el que libera la comercialización es el Estado. Sí. Es la misma bala, la que quiso matar a la expresidenta como la que mata al pibe, o a la señora o al señor, ¿no? Al menos es como lo veo yo, ¿viste? Es una realidad bastante cruda. Bastante cruda, Diego. Y va a ser peor.
porque lo que esto está Estos pasos, generando, seguro. ¿viste? Y por eso te decía, tal vez esta situación extrema, más la cantidad de mierda cultural que abunda, eh, por ahí eso genera una reacción de pibes que digan, loco, a mí esto no me gusta. Eh, ¿Qué es eso que está ahí? ¿Quién son esos con campera de güero, con tachas? Mirá lo que están diciendo. Y a ese crecimiento de mierda hay una reacción positiva, crece una flor, ¿viste? Y así tiene que ser. Pero depende de nosotros, los que estamos en edad adulta y de bajar nuestras ideas. Es una responsabilidad tener un vehículo artístico. Ustedes se llaman rockearte, ¿no? Exacto. Entrevistas rockearte. Bueno, de eso se trata, de rockear el golpe y la herramienta es el arte. El arte transforma, el arte, por eso vienen por la cultura, estas bestias que están ahora, Claro. porque te rompen la identidad, te rompen la pertenencia, te hacen un muñeco sin vida, porque te quieren roto, te quieren sin cantar, sin tocar, sin pintar, sin escribir, sin leer, sin todo lo que hace rico lo que tenemos adentro. Algunos le dicen alma, ¿viste? Yo sé que si mi alma tuviera un nombre sería pasión, ¿viste? Porque es con lo que hago las cosas. Bueno, Dieguito, la verdad, estamos llegando un poquito al final de la entrevista. No me digas, che, 46 minutos 50 segundos. 46 minutos ya. Yo te propongo que hagamos varias partes, loco, porque yo tengo mucho para decir, mucha Bueno, música para presentar. Hablamos de Organización Nunca Más, el festival, me fui para cualquier lado, bueno, pero ahí arrancamos. pero la idea es la misma, ¿viste? El tener una banda es una responsabilidad, hacer arte es una responsabilidad porque uno comunica. Somos privilegiados los que tenemos ese don. En el medioevo los reyes nos querían en sus fiestas para que le cantemos o le contemos historias. La degradación cultural misma hace que hoy no se nos valore, ni siquiera somos considerados trabajadores los músicos, no tenemos No, estatus de ¿viste? trabajador. ¿Viste? ¿Y de ¿Está? qué haces? ¿Sos músico? ¿Y de qué trabajas? ¿Qué te rinde Bueno, eso? pero para el sistema productivo tampoco, ¿no? Nosotros tenemos que ser monotributistas para cobrar un laburo. Y habiendo convenios que regulan el trabajo del músico. Hay mucha información que la gente no sabe. Y compañeros, mira, y dentro del metal tenemos un problemón, porque primero el músico de heavy dice que es heavy, ni siquiera dice que es músico. Claro. No solo es músico, sino que tiene que ser músico trabajador. Lo que pasa en nuestra escena, y eso es lo que hay que cambiar, por eso fue importante lo del domingo, es una de las escenas más precarizadas, donde nos explotamos entre pares, donde le pagamos la fiesta a otro con el verso de la venta de entradas. Hay un universo musical que funciona, que la gente cobra, labura. Tenemos tanto para hablar, mi querido. Totalmente. Totalmente. Bueno, escúchame. Prometo la parte 2 de esto. ¿Eh? Dale, dale, Prometo la parte te tomo 2. la palabra. Pero Y totalmente, olvídate porque es interesantísimo. Estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. abrazo. La entrevista dura 1 hora Ah, normalmente. bueno, tenés que Eh, hacer un cierre y todo. sí, iba a pasar un tema de ustedes, como hago siempre, Sí, pero me encantaría en una futura edición que podamos seguir con estos temas y profundizar en alguno de ellos más, un poquito más todavía. a disposición. Yo respeto mucho a la gente que labura de esto, que hace esto, porque entiendo que es un esfuerzo también militante, si se quiere, porque quitan horas de su vida, de compartir con su familia, sus amigos, lo que corno sea, para difundir la cultura. Es importantísimo. Muy Y, agradecido por eso. Es tan importante como tocar para mí. y mira, yo Rockearte lo arranqué en el 97. Bueno, ¿ves? ¿Cómo no Eh, nos cruzamos y antes? siempre estamos empujando y empujando y empujando, y hoy por hoy es Rockearte Radio. También con los medios de difusión que tenemos acceso, que son todas las redes sociales que tenemos, pero estas perritas, estas entrevistas como la que estoy teniendo con vos, la verdad, yo tendría 8 por semana si pudiera y si me Vamos diera todavía. Bueno, tiempo. vamos, vamos.
Vamos a ir de a poco. Nada, bueno, gracias por el espacio. Decirle a la gente que está del otro lado, en el país, porque esto seguramente cuando sale a las redes va para cualquier lado, ¿no? Pero apelar en estos momentos a la solidaridad, mirar al otro, al que está al lado. La gente no la está pasando bien. Nosotros le ponemos onda, todo, pero hay gente que está comiendo 3 veces a la semana, gente que tuvo que dejar de tomar su medicación. Esto es gravísimo, Es es muy grave, gravísimo. la Así verdad, que, muy grave. loco, a ponerse las pilas, hay que abrir los ojos, los oídos y hablar, no quedarse callado, no tener miedo, ¿viste? Porque ellos horadan las almas más combativas. Hasta eso te pueden quebrar. No hay que callarse, hay que hacer esto, comunicarse. La Gracias, única. loco. No. Gracias a vos, Diego, querido. Nada, prometo una segunda y una tercera vuelta si es necesario, obviamente. Te tomo la palabra, Fabi. Dale, Dieguito. Con nosotros estuvo Diego Abrego, de Exocet, exponiendo un poco su paseo por el Nunca Más y esa gran militancia que vemos que tenemos. Nos vemos en próximas entregas. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar Morir Matando, de Exocet. Primicia en Entrevistas Rock.